Mis hermanos, estamos en la clase de Romanos, ya estamos en los Romanos capítulos 4 y 5. Como sabe, estamos haciendo el estudio de Romanos basado en el, el librito que tengo. Yo les envié el enlace y no es que seguimos el libro exactamente, pero esta es mi guía. Entonces, si ustedes tienen el libro y lo manejan y lo miran, pues están mirando y estudiando lo mismo que yo. Claro que cuando yo les doy la clase, el libro de Romanos es posiblemente el libro, la carta más profunda que hay con relación a la vida del Evangelio, a la vida del cristiano, porque como ya sabemos, los evangelios de la palabra, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos te hablan de Cristo, ellos te hablan de la vida de Cristo, el nacimiento, el desarrollo, pero entonces cuando vamos a Romanos, Romanos te habla entonces de la vida del cristiano. ¿Qué es la vida del cristiano? Mateo, Marcos, Lucas y Juan no te da tanto detalle como Romanos. El libro de Romanos, cuando Pablo escribió el libro de Romanos, y vamos a ver quién recuerda dónde fue que Pablo estaba cuando lo escribió, quién me dice. Cuando Pablo escribe a Romanos, ya Pablo tenía una edad avanzada. Entonces, mientras le doy este resumen, quiero que se imaginen, por favor, si pueden, a un hombre anciano, tal vez no anciano en edad, pero en apariencia. Ya Pablo era un hombre mayor, posiblemente en sus 60 y pico de años. Claro, 60 y pico hoy no es lo mismo que hace 2000 años atrás. Hoy nosotros tenemos medicamentos, medicina, cuidado, agua potable, todo lo demás. En el tiempo de Pablo, 65 años ya era un anciano. Lo que para nosotros tal vez es 90 años, 80 y pico de años hoy día, para Pablo 65 era ese tiempo. Y él estaba hablando desde un punto de vista de mucha experiencia. Ya había sido encarcelado varias veces, como les hablé al principio de la clase. Ya había corrido mucho tiempo en viajes misioneros y tenía mucha experiencia. Los estudios indican que ya estaba un poquito ciego, no veía bien. Por eso le asistían muchos escribas. En este caso le estaba ayudando Lucas, el apóstol Lucas, a escribirle estas cartas, a escribirle todo esto. Y cuando él da esta carta a Romanos, que usted y yo tenemos ahí de manera tan organizada, es la carta más profunda y posiblemente no que un libro sea más importante que otro, pero de muchísima importancia. Y como resumen, el primer capítulo de Romanos, si recuerdan, recuerdan que les pedí que se memorizaran a Romanos 1, 16 y 17, porque del capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 16, Pablo está dando una serie de información de por qué hacemos lo que hacemos. Y luego, en el verso 16 del capítulo 1, él dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo de nada de esto, porque en él hay vida para el que cree, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo tuvo la necesidad de hacer esa aclaración? Bueno, porque en ese tiempo ser un cristiano no era favorable, no era de bendición, no era bueno. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo, es como si yo le envío una carta allá a mi papá en Puerto Rico y yo le estoy diciendo, mira, yo salí a la calle y estoy evangelizando y estoy haciendo esto porque yo no me avergüenzo de nada de esto. Yo le estoy dejando saber a él, estoy pasando por situaciones difíciles, pero no me avergüenzo de esto y no me arrepiento de esto. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y si recuerdan, a final del capítulo 1, Pablo dice entonces, y Dios los dejó a los que no querían creer que se quedaran en sus mentes reprobadas. ¿Recuerdan? Entonces, esa mente reprobada los lleva a vivir una vida de mentira, a la homosexualidad, al alcoholismo, a las adicciones, a todo esto. Luego en el capítulo 2, si recordamos, Pablo está diciendo, entonces, el judío no es mejor que el gentil. ¿Y quién es el gentil? Todos ustedes y yo somos gentiles. Todo el que es no judío es un gentil o griego, la palabra le dice, un gentil o un griego. Y en el capítulo 2 Pablo está diciendo, no porque tú seas judío, o sea, no porque tú tengas conocimiento, tú eres mejor que el vecino tuyo. Al contrario, hay una demanda en ti que te hace tener más responsabilidad. Cuando tienes mucho conocimiento, se demanda mucho de ti. Y ahí por el capítulo 2 Pablo está diciendo, no porque tengas el sello de Dios, quiere decir que eres mejor. Solamente quiere decir que eres escogido, claro, pero tienes una responsabilidad de compartir, de ayudar, de bendecir, de enseñar. Luego en el capítulo 3, como vimos la semana pasada,
Luego que Pablo te está dando todo esto, entonces él hace la pregunta retórica, que recuerdo que me lo acordó la hermana Joyce, la pregunta retórica, ¿de qué vale ser entonces un cristiano? ¿De qué ayuda? ¿Verdad? ¿De qué sirve si la responsabilidad es tan grande? Si es el camino tan duro, si esto es tan difícil, yo le pregunto entonces, ¿de qué vale ser un cristiano? ¿Y quién recuerda cuáles fueron las dos respuestas que les di la semana pasada basado en los versos 2 y el verso 20 creo que fue de Romanos 3? ¿Cuáles son las dos razones por las cuales Pablo explica que entonces esto vale la pena? ¿Quién recuerda? ¿Quién hizo tarea? Por lo menos la primera. ¿Cuál es la primera? La ventaja, la pregunta que Pablo hace es de qué vale, ¿verdad? ¿De qué sirve esto? Y la primera es, lo que Pablo dice, la ventaja es que tenemos la revelación escrita. O sea, Pablo está diciendo, eres escogido, no es fácil, es difícil, lo sabemos, pero hay una ventaja que tenemos todos nosotros. Primero es que tenemos esta palabra. Aquí yo tengo la palabra, tengo varias por ahí, pero mira, la palabra escrita, la palabra revelada. No todo el mundo en ese tiempo especialmente la tenía. Recuerda, remontémonos a 2000 años atrás, aproximadamente. La luz, el agua, la cultura, la importancia de la mujer era completamente diferente, casi no existente. Estamos hablando de un tiempo en donde la mujer, el esposo de la mujer, si la mujer no le preparaba la comida a cierto tiempo y de cierta manera, él podía divorciarse de ella, o peor. Entonces estamos hablando de un tiempo completamente diferente. Por eso nosotros, a usted, a mí, a mis niños, a nosotros tenemos una cultura y por eso es que nos conviene estudiar bien la palabra de Dios porque nosotros no vivimos en esos tiempos y se nos hace un poco difícil si no estudiamos la palabra de Dios bien entender por qué estaba pasando esa gente, cuáles eran las situaciones, qué era lo que estaba pasando. Y el libro de Romanos es perfecto para eso. Entonces hicimos esos 3 capítulos y hoy, como me estoy dejando llevar por el libro, la clase es de Romanos 4 y Romanos 5, pero yo les diría que Romanos capítulo 5 merece una clase de 8 semanas solo, solo ese capítulo. Ese capítulo es completamente profundo y tiene muchísima buena información, pero ya pues tenemos el tiempo escogido y obviamente no podemos estar un año en esta clase. De hecho, ya para final de febrero yo tengo que ir terminando porque a final de febrero los lunes voy a dar una clase de inglés también. Así que en esa estamos. Vamos a continuar acá y si pueden busquen su Biblia, si la tienen por ahí. Si no, yo lo voy a poner aquí. Vamos a leer Romanos 4. Déjeme ponerla por acá para que la puedan. A ver. Romanos 4 acá. Voy a estar leyendo la versión Palabra de Dios para todos, porque como les he dicho, la versión de Palabra de Dios para todos no es que es la más profunda, pero es la más entendible en lenguaje actual. En lo que es el lenguaje actual de nosotros, me parece que es muy buena y no es corrupta a la palabra de Dios. Recuerda que cuando estamos haciendo un estudio bíblico de la palabra de Dios, de la Biblia, es importante que podamos leerla en diferentes versiones. Si estamos leyendo, por ejemplo, si estamos estudiando el capítulo 4, verso 1 de Romanos, pues es bueno leerlo en varias versos, ¿ok? Entonces, voy a ver, Miss Alice, ¿cómo está? I see you there, qué bueno verla. Ok, entonces si pueden, si no, la tengo ahí, la ven ahí, voy a leer la palabra de Dios, voy a leer el capítulo 4 completo y luego entramos a la explicación, ¿ok? Y si quieren seguirla nuevamente, Palabra de Dios para todos. Si tienen su Biblia de Reina Valera 1960, está bien. Si tienen la nueva versión internacional, está bien. Si tienen la versión de las Américas, está bien. Ok, pues entramos en la palabra. ¿Qué podemos concluir en cuanto a Abraham? Recuerda, Pablo hablando, ¿qué podemos concluir en cuanto a Abraham, el padre físico de nuestra nación? ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podía presumir de algo, pero no delante de Dios. Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios
quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y la aprueba. Hermano, esto es bien importante. Esta parte aquí es muy, muy importante. Este es el Evangelio. Aquí te está explicando, y no quiero entrar todavía ahí, pero aquí te está explicando que todo esto es un regalo inmerecido. Anyway, continuamos ahí. Verso 5, otra vez. Pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane esto con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios. David está de acuerdo con esto cuando dice que es afortunado el que Dios aprueba por la fe que tiene y no por lo que hace. Verso 7. Afortunado aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y le pasa por alto los pecados. Afortunado el que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados. Y eso es una cita del Salmo 32. 9. Pero, pregunta, ¿es esta bendición solo para los que tienen la circuncisión? Y ahora les voy a hablar un poquito más de la circuncisión. ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Y qué significa esto? Dios aprobó a Abraham antes o después de tener circuncisión. Lo aprobó antes de tener circuncisión. 11. Abraham recibió la circuncisión después como un sello importante otra vez. Abraham recibió la circuncisión, y circuncisión lo podemos cambiar como pacto. ¿Ok? El pacto, el sello. Abraham recibió el sello después como un sello de aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso, Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. Continuamos en el 13. De hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley. Y recuerden lo que le hablé de la ley la semana pasada y lo que es la ley, ahora lo volvemos a mencionar. Sino porque Dios lo aprobó por su fe. Si los que viven por la ley recibieran la promesa, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor. Porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. Por cuanto no hay ley, no existe el delito. Por eso, la promesa de Dios se recibe por la fe para que la promesa sea un regalo de Dios. Así, todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. 17. Así está escrito: te he hecho padre de muchas naciones. Así, frente a Dios, Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de nada. 18. Y estamos terminando ahí el capítulo. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y la palabra mucho es muchos. Y contra toda esperanza, él le creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham tenía alrededor de 100 años, y estos 100 años son 100 años literal. No es un número derivado del 100, es 100 años. Abraham tenía alrededor de 100 años, no estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Por eso, él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó.
cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham. Eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en Él, en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por todos. Ok, ahora tómese en el té o el agua. Vamos a mirar acá ahora. Tengo que quitar esto aquí y entramos a... No, espera. Tengo que poner la pantalla ahí. ¿Dónde está la pantallita esta? Ah, porque es que tengo que cambiar esto ahí. Ahí. Entonces, la clase de hoy es justificación por fe. La fe, Pablo, el capítulo 4 está hablando de la fe y está hablando de Abraham. Y ahora vamos a hablar un poquito de Abraham. Pero la semana pasada les escribí que mientras leyeran el capítulo 4 y 5 pensaran en la fe versus las acciones. ¿Qué consecuencia, qué ganancia tiene la fe versus las acciones? Según lo que acabamos de leer ahí, si nosotros no aprendemos nada más, ni de esta clase, ni de este capítulo, según lo que acabamos de leer ahí, es que nosotros tenemos el poder de ganar nada. Nada. Cero. Usted le puede entregar todo su tiempo, todo su dinero, todas sus pertenencias a la iglesia, a su vecino, a cualquier cosa y significa nada delante de Dios. Lo que Dios necesita de nosotros es nuestra fe y la fe de que la segunda persona de la Trinidad, Cristo, dio su vida en la cruz, su sangre fue derramada y por eso recibimos el perdón. En eso se basa todo esto. Todo lo demás que aprendemos son buenos detalles, pero esto es lo más importante. Entonces, el propósito de esta porción es, déjame mover esto, ahora no lo veo. El propósito de esta porción es demostrar cómo Dios justifica al pecador y cuáles son los resultados de esa justificación. Es bien importante porque cuando entonces tenemos fe, somos justificados y cuando somos justificados hay algo visible que se ve, ¿verdad? Entonces, con lo próximo acá. La idea central es la justificación es producto de la gracia de Dios. O sea, ¿qué es gracia? La gracia es favor inmerecido, ¿verdad? Si el vecino mío, Señor lo cuide, es un mal vecino y no me trata bien, un ejemplo, no es el caso, pero un ejemplo, y yo todavía cada martes le saco el tobo de basura, pues yo le estoy haciendo un favor que él tal vez no se merece. Eso es un ejemplo, pero la justificación es producto de la gracia de Dios y se recibe mediante la fe y resulta en una nueva posición delante de Dios. Dios nos ve a usted, a mí, a todos nosotros que actuamos por fe, esa creencia en Cristo, Dios nos ve completamente diferente. Ahora Dios nos ve con unos ojos diferentes. Ahora Dios nos ve con unos ojos de gracia, de aceptación. Y esa es la idea central de esta porción. La Biblia enseña que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Esto lo sabemos, usted y yo lo sabemos. No es hasta que uno sale de la edad de inocencia hasta que el Señor nos mira de esa manera mientras somos inocentes. Por eso es que algunos niños mantienen la edad de inocencia 8 años, 14 años, 13, depende de cada cual individual, pero no es hasta que salimos de esa edad de inocencia que ahora Dios nos ve diferente, hasta que volvamos a aceptarle. Por eso nosotros no bautizamos a los niños hasta que ellos no llegan al momento de escoger esto, porque el bautismo, como sabemos, es una señal de la decisión que hemos tomado. Y un niño inocente no puede tomar esa decisión, no, porque no conoce las consecuencias del bien y el mal. Por ejemplo, el hijo mío Matthew de 7 años, él no conoce las consecuencias. Él hace travesuras, pero él no conoce lo que es las consecuencias. Entonces, el pecado ha corrompido al hombre y a la mujer, tanto en su manera de pensar como en su manera de actuar. Pensemos en esto. Ustedes, todos nosotros somos adultos acá.
Si nosotros no hubiésemos pasado por ciertas experiencias en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra vida de adulto, fuéramos quienes somos hoy, de ninguna manera, fuéramos diferentes. Si yo no hubiese sido guiado por cierto camino, si yo no hubiese ido a la escuela en cierto lugar, si yo no hubiese visto ciertas imágenes, yo hubiese terminado siendo otra persona diferente. Por eso el pecado corrompe a la manera que pensamos y la manera que eventualmente nos convertimos. Hay que entonces eventualmente tomar la decisión de cambiar, ¿verdad? Tomar la decisión de Cristo. La condición espiritual del hombre es tal que por sí solo no es capaz de hacer nada para resolver su condición. Esto se encuentra en el libro, en la página 95. Sucede que nosotros estamos condicionados a pensar que lo podemos hacer todo, especialmente los hombres masculinos. Los hombres pensamos y tenemos la condición de que no necesitamos ayuda, de que podemos hacer la casa solos, podemos hacer esto solos, podemos criar, hacer cualquier cosa solo. Y eso nos hace más mal que bien. Eso no nos ayuda. Porque entonces el hombre, en esta cultura machista, feminista, todo esto, piensa que no necesita ayuda y en el momento de pedir ayuda decide no hacerlo. Y así sucede con muchas cosas, con el pecado, con malas decisiones. Y Pablo lo que está escribiendo diciendo, tú y yo no somos capaces, no tenemos la fuerza de ser buenos padres, no tenemos el conocimiento de ser buenas madres, no tenemos el conocimiento de ser buen hijo, no tenemos el conocimiento de ser buen empleador si no entendemos la base que está en Cristo, Dios. Él está diciendo, tú quieres ser buen padre o mejor padre, no lo puedes lograr hasta que tú no conozcas lo que Cristo quiere en ti o lo que tú eres en Él. Cosa que no es fácil. No crean que yo les estoy solamente dando clases y no aprendiendo. Yo también estoy aplicándome todo esto. No es fácil, de ninguna manera, pero bueno, lo seguimos aprendiendo, ¿ok? Acá. Entonces, entre Romanos 4, del 1 al 12, Pablo pasa mucho tiempo hablando de Abraham. ¿Quién fue Abraham? ¿Quién de ustedes entiende o quién me puede decir quién fue Abraham? Bueno, le tengo un poco de información, pero ¿quién me puede describir a Abraham en una oración o en una palabra? Vamos a ver, no se me duerman que las próximas 2 semanas no tenemos clase. El padre de la fe, Joelyn. El padre de la fe. Exactamente, gracias. ¿Quién fue? Pita. Sí, Pita. Ah, ok, sí, es que la voz no la... El padre de la fe. Si nosotros le vamos a dar una oración para describir a Abraham, fue el padre de la fe. Ahora, ok, eso es fácil decirlo. Gracias, Pita. ¿Qué llevó a Abraham a ser o a convertirse el padre de la fe? ¿Quién me puede dar ejemplos? Uno de Ajá, los ejemplos dígame. más grandes y preciosos es cuando el Papa Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Y él sin pensarlo lo hizo por esa fe que tenía. Exactamente. Sacrifica a tu unigénito, tu único. Y ya Ismael estaba vivo. Entonces estaba Ismael y Isaac. Gracias, papi. Exactamente. Entrégame a tu hijo. Acuérdate que Cristo no había nacido, Jesús no había nacido. Entonces, y bien importante, la ley no había sido dada todavía. La ley se le dio a Moisés. ¿Qué quiere decir eso? No habían reglas todavía. No había un panorama a seguir. Eh, eh, Abraham fue el padre de la fe porque fue el padre de la nación también. Cuando Dios está tratando con Abraham, Dios no le había dado la ley a Abraham. Y recuerda que la ley es la que nos enseña o le enseñó a ellos cómo hacer el bien, cómo llevar. Eso es un punto bien interesante. La ley se le fue dada a Moisés aproximadamente entre 400 a 600 años después. Isaac es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando Abraham está en Ur de los Caldeos, que es lo que es Babilonia, Irak, hoy lo que es Irak. Cuando Abraham está en Ur, Dios le dice, deja tu parentela, deja tu familia y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Ok, si a nosotros nos dicen, si a Miss Alice, Dios le dice, hey, tengo algo para ti, compra el pasaje, vete, puede que se le haga tan más fácil.
recoge sus cosas, te mudas para Jacksonville, Miami, maybe, un ejemplo. Pero Abraham era un hombre rico, era un hombre adinerado, con muchas pertenencias, con muchos criados y criadas. A Abraham, a un hombre de la posición de Abraham, no se le iba a hacer fácil levantarse, dejar todo e irse para un lugar donde él no sabía que iba a ir. Abraham no sabía, nosotros sabemos que es Israel, Jerusalén, hoy, claro, la tierra de Canaán, la tierra prometida donde abunda la leche y la miel, pero Abraham no sabía eso. Entonces él estuvo caminando año tras año tras año sin saber a dónde iba. Eso requiere fe. Otro aspecto, papi mencionó a Isaac, salir de Ur. Otro aspecto, ¿a qué edad Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo? Y a Sara. Bueno, se entiende que Abraham tenía 75 años cuando se le dio la promesa y la promesa se cumplió a los 100 años, 25 años después, y Sara tenía algunos 90 años. Hermanos, se requiere de mucha fe, creer que a los 100 años y a los 90 años Dios te va a dar un hijo. Y el hijo no fue como se lo dieron, como sucedió con María, que fue a través del Espíritu Santo. El hijo fue de manera física, íntima. Entonces, si uno como adulto piensa en eso, eso requiere muchísima fe. Yo tengo cerca de 40 años y yo no me imagino tener a otro bebé, pasar por eso. Imagínese a los 90 años, a los 100 años. Entonces, eso requiere mucha fe. Y por eso es que Abraham, Pablo pasa mucho tiempo, además de otras cosas, porque Abraham también tuvo como ejército, tuvo guerra, hizo guerra, tuvo que conquistar ciertas cosas. También fue como un juez, él era el líder del clan, entonces tuvo que ser juez. Fueron muchas cosas lo que hizo Abraham. Bien importante, por lo cual Abraham se convierte en el padre de la fe, también por la señal del pacto. ¿Y cuál es el pacto? Si recuerdan, ¿cuál es la señal del pacto? Está escrito ahí. Alguien que me lo diga. ¿Cuál es la señal del pacto? Circuncisión. ¿Quién dice? La circuncisión. La circuncisión. Hermano Edwin, ¿qué es la circuncisión? Bueno, lo que representaba lo que el pacto para el pacto que tú vas a tener una relación con Dios. Dios le dice a Abraham, te voy a dar ciertas cosas, gracias hermano, quiero que hagas ciertas cosas y como has aceptado, como estás de acuerdo y como ahora me perteneces, vamos a sellar este pacto. Y esto es algo loco pensarlo. Además de que no solamente todos sabemos lo que es la circuncisión en los hombres, ¿no? Con su órgano íntimo. No solamente eso, Abraham tuvo que hacerse su propia circuncisión y circuncidar a cada hombre, a cada niño mayor de 8 días de su clan. Cientos o miles, no sabemos exactamente cuántos hay, pero mínimo habían cientos de personas. Entonces, y a veces nos preguntamos, ¿por qué la circuncisión? Pudieron haber sido otras cosas. Dios pudo haberme hecho una marca o algo. ¿Por qué la circuncisión? La circuncisión representa varias cosas, incluyendo, representa cortar el sucio, dejar el sucio atrás, ¿verdad? Representa también sacrificio. ¿Sabe? Circuncidarse sin ningún tipo de medicina, sin ningún tipo de instrumento higiénico y todo eso. Yo me imagino que a lo mejor tenían miedo de bacterias o algo así. Tenemos que pensar en todo eso para entender por qué pasaron esta gente. Imagínese usted que a los 75 o 80 años Dios haga un pacto y te diga, ahora quiero que te circuncides. A ti. Y luego vayas hombre por hombre, niño por niño, y lo hagas también. Eso requiere fe. Ah, ¿quién me dice algo? ¿Tienen algo para decir ahí? Pregunta también. Por eso Pablo le dedica un capítulo completo básicamente a lo que Abraham fue y a lo que Abraham hizo y a lo que Abraham representaba. Recordemos también que Abraham es una figura simbólica en las 3 religiones monoteístas más importantes o más grandes, que vienen siendo el judaísmo, el cristianismo y el islam.
esas tres religiones, de las cuales obviamente nosotros somos cristianos, Abraham representa mucho, él es el patriarca, y especialmente para los judíos. Para los judíos, pues Abraham es mucho, mucho más importante de lo que es Abraham importante para el Islam y para el cristianismo, aunque se respeta, pero para los judíos es un padre patriarca muy, muy importante. Ajá, continuamos. El tiempo ya sé que no me va a dar. Abraham creyó la promesa del hijo que mencionó papi, y luego se fue, lo que vimos ahí. Continuamos acá. Entonces, entre Romanos 14, 4, del 13 al 25, entendemos que la promesa realizada mediante la fe, mira, ya que todos los tratos de Dios con Abraham, Isaac y Jacob sucedieron antes de que la ley se le diera a Moisés, no podemos decir que estaban basados en la ley. Este capítulo de Romanos 4 lo que nos está enseñando es la ley no salva. ¿Y por qué? Bueno, porque si fuera la ley la que salvara, Dios se lo hubiese dado a Abraham, ¿verdad? Si Dios le da la ley a Moisés 500 años después, entonces la ley es un aspecto de la relación, pero no es el plan de salvación. Si miramos ahí al final del capítulo 4 que leímos, la ley lo que nos dice es que es un paso, un mediante, un mediador que nos ayuda a medir lo que Dios quiere para una marca, pero la ley misma nos enseña que no podemos cumplir la ley. ¿Cómo es así? Bueno, la ley no es que sea contradictoria, es que es muy estricta, muy específica. Ningún hombre puede cumplir la ley al pie de la letra. No lo podemos hacer. Jesús decía que aunque cumplas la ley y tienes un mal pensamiento, ya rompiste la ley.